Una mujer rica, una mansión llena de invitados, una fiesta lujosa. Y en medio de todo eso, una empleada sencilla, silenciosa, con un talento que nadie allí imaginaba. Pero bastó una frase, una orden frente a todos, para transformar aquella noche en un espectáculo de humillación. Lo que la patrona no sabía es que, a quien quería avergonzar, haría que todos se callaran. Quédate hasta el final, porque la lección que esa patrona recibió, te la vas a llevar para toda la vida. El portón de la mansión se abría lentamente, como si hasta él hubiera aprendido a comportarse con elegancia. Afuera, coches importados. Adentro, mármol brillante bajo pies que jamás se ensuciaban. Todo en aquella casa parecía haber sido elegido para impresionar. Pero era doña Silvia quien realmente insistía en ser el centro. Alta, elegante, siempre perfumada y con ropa impecable, caminaba por la casa como si fuera una reina. Sus pasos eran firmes, su mirada siempre crítica. Todo tenía que estar a su manera. La mesa, los cojines, el silencio, especialmente el silencio. En esa casa no se gritaban órdenes, se daban con la mirada, y nadie sabía leer esa mirada mejor que Juana. Juana era lo opuesto a todo eso. Morena, de rasgos sencillos, manos marcadas por años de trabajo. Venía de lejos, de un barrio humilde de la periferia. Entraba por la puerta de servicio antes de que despertaran los primeros invitados. Se iba cuando la noche ya había virado en madrugada. Y aún así, todos los días sonreía con amabilidad. No, hablaba mucho. Hacía su trabajo en silencio y con esmero. Sabía el momento exacto de desaparecer de la sala y de reaparecer con el café caliente. No tenía lujos, pero sí dignidad. No tenía joyas, pero en sus ojos llevaba una delicadeza que ninguna piedra preciosa alcanzaba. Mientras doña Silvia desfilaba por entre los muebles, como si la casa fuera un escenario montado para ella, Juana estaba siempre en el fondo, limpiando, organizando, escuchando. En la sala principal, un piano de cola ocupaba un lugar de destaque, negro, pulido, reluciente, pero nunca usado. Era solo un objeto decorativo más. Juana pasaba el plumero alrededor con cuidado. No se atrevía a tocar las teclas, pero a veces, cuando nadie la veía, murmuraba melodías antiguas, casi como un secreto susurrado. Ese piano despertaba recuerdos de cuando su padre tocaba el acordeón y su madre cantaba con ella sentada en el regazo. Fue su madre quien le enseñó sus primeras notas en un teclado prestado. Pero la vida atropelló la música, y lo que quedó fue un cariño guardado que volvía de vez en cuando en las horas más silenciosas del día. Una mañana, mientras ordenaba la vitrina, Juana escuchó voces desde el piso de arriba. Doña Silvia hablaba por teléfono. «Estoy organizando una cena con gente importante, senadores, artistas, inversionistas. Será una noche inolvidable». Bajó las escaleras enseguida, ajustándose los pendientes, y cruzó la mirada con Juana. «Espero que todo esté perfecto». «Sí, señora. Las copas en cristal, las velas y el piano. Lo quiero limpio y reluciente. Será el centro de la sala». Juana asintió, pero por dentro algo se le apretó. Esa noche, mientras finalizaba los postres en la cocina, escuchó el sonido de las teclas siendo probadas. Un técnico había venido a afinar el piano. Algo raro. Juana miró desde lejos. El piano estaba abierto, preparado. No sabía por qué, pero sintió un escalofrío, como si algo hubiera cambiado de lugar sin hacer ruido, como si un viento distinto estuviera en punto de entrar en esa casa. Y en lo alto de la escalera, como quien observa una obra por comenzar, doña Silvia contemplaba todo en silencio, con una sonrisa leve, fría, calculadora. La noche siguiente, la mansión brillaba como nunca. Candelabros relucientes, candelabros encendidos, música suave llenando los pasillos. Invitados bien vestidos conversaban entre copas de vino y risas discretas.
Era la noche que doña Silvia venía planeando desde hacía semanas, y nada podía salirse de control. Juana, como siempre, se mantenía discreta. Llevaba el uniforme limpio, el cabello recogido con sencillez, pasos ligeros entre la cocina y el salón. Llevaba bandejas con bebidas, recogía platos con discreción. Evitaba la sala principal lo más que podía, pero doña Silvia la observaba desde lejos. Cada movimiento, cada gesto, como quien espera el momento exacto para tirar del hilo del espectáculo. Durante la cena, el ambiente estaba dominado por conversaciones importantes, inversiones, política, viajes internacionales, y en medio de ese mundo de apariencias, el piano estaba allí, en el centro del salón, abierto, afinado, reluciente. Fue cuando Silvia se levantó, golpeando ligeramente su copa con el cubierto. Mis queridos, antes del postre tengo una sorpresa especial para ustedes. Todos se callaron con atención. Juana, que recogía platos en un rincón, se detuvo al oír el tono de la patrona. Ya conocía esa voz. Era el mismo tono que usaba antes de avergonzar discretamente a una empleada por dejar una copa fuera de lugar. Juana, mi empleada, tiene un don oculto. ¿Saben esa chica que siempre pasa desapercibida? Pues bien, sabe tocar el piano. Algunos invitados rieron con sorpresa. Otros intercambiaron miradas confusas. Juana se quedó paralizada. Ven, Juana, todos quieren escucharte tocar. Ella se giró lentamente, aún con un plato en la mano. Señora, agradezco, pero no es el momento. Yo solo estoy aquí para servir. Silvia sonrió, pero la sonrisa era cortante. No seas modesta. Tú misma me dijiste hace un tiempo que sabías, ¿no es cierto? Juana intentó mantener la compostura. Prefiero no hacerlo, señora. Con todo respeto, fue ahí cuando el tono cambió. La sonrisa desapareció. La sala se cayó. Tú trabajas en mi casa, ¿no es así? Entonces, solo obedece. Las palabras cortaron como cuchillos. No fueron gritadas, pero su peso fue más fuerte que una bofetada. Los invitados se miraron entre sí, algunos incómodos, otros curiosos. Juana sintió todos los ojos sobre ella, el corazón acelerado, el rostro ardiendo. Quería desaparecer entre los muebles, pero sus piernas se movieron, casi por reflejo. Caminó lentamente hasta el piano. Sus pasos resonaban en la sala silenciosa. Silvia aún tuvo tiempo de lanzar el golpe final. Vamos a ver si toca mejor de lo que limpia, ¿eh? Una risa apagada se escuchó. Algunos invitados rieron por compromiso. Otros bajaron la mirada. Juana llegó al piano. Se sentó despacio. El silencio era ensordecedor. Miró las teclas. Un día aprendió a tocar con cariño, las mismas que ahora parecían un campo de batalla. Respiró hondo, manos temblorosas, ojos vidriosos, pero no iba a huir, no en ese momento. Sus dedos flotaron sobre las teclas. La sala entera contenía el aliento, esperando algo que nadie sabía, pero todos recordarían. Juana cerró los ojos, sentía cada mirada clavada en ella, sentía el peso de la vergüenza aún palpitando en el pecho, pero allí, frente a esas teclas que un día fueron refugio, respiró hondo y dejó que sus dedos encontraran el camino. La primera nota sonó tímida, solitaria, casi como una disculpa a la sala, pero luego vino la segunda y la tercera, y juntas comenzaron a formar algo. Una melodía suave, dolorosa, hermosa. Las conversaciones cesaron, las risas se apagaron, las copas se detuvieron en el aire. Nadie lo esperaba. Nadie estaba preparado. Juana ya no tocaba por obligación ni por venganza. Tocaba porque la música era lo que quedaba de ella, lo que nadie allí tenía el poder de quitarle. Y mientras sus dedos deslizaban sobre las teclas, algo se transformaba. La música crecía, ganaba fuerza, color, alma, un lamento que se volvía esperanza, un dolor que se convertía en belleza. Los ojos de algunos invitados se llenaron de lágrimas.
Otros miraban en silencio, tomados por un respeto que no sabían explicar. Silvia, sentada en su silla dorada, sentía cómo la atención se desplazaba. Nadie más la miraba. Nadie más esperaba su próximo comentario. El centro de la noche ahora era Juana, la empleada, la invisible, la que ella intentó humillar. El rostro de Silvia se endureció. Intentó sonreír, susurrar algo a la mujer de al lado, pero no había espacio. La música lo llenaba todo. No era ruido, era presencia. Juana tocaba con los ojos cerrados. Cada nota salía del fondo del alma. Ya no percibía dónde estaba. No veía el lujo del salón. No veía los rostros ricos. Solo veía a su madre sonriendo, a su padre tocando el acordeón en el patio, la infancia que tuvo que dejar Terminó atrás. con un acorde suave, y por un instante el mundo se detuvo. Un silencio profundo tomó el lugar de todos los ruidos, de esos silencios que solo la verdad logra provocar, hasta que vino el primer aplauso, luego el segundo, y entonces toda la sala se puso de pie. Aplausos largos, aplausos sinceros. Juana no sonrió, solo bajó la cabeza y se levantó. No había nada más que decir. Ninguna palabra alcanzaría lo que acababa de mostrar. Sin esperar nada, sin mirar a nadie, cruzó la sala. Volvió a la cocina con la misma ligereza de siempre, pero con un nuevo silencio. Un silencio que decía: ahora sí me vieron. En la sala, el piano aún vibraba en el aire, y entre los invitados, un hombre la observaba con atención, elegante, discreto, con la mirada emocionada. Se levantó despacio, pidió permiso y fue tras ella. Juana se secaba las manos con un paño de cocina, intentando contener las emociones, cuando oyó la puerta abrirse. ¿Con permiso? Se dio vuelta. Era el hombre. Traje azul marino, cabello entrecano, mirada firme. Su nombre es Juana, ¿verdad? Sí, señor. Soy Enrique, director del Instituto de Música Popular Española. Juana no supo qué decir. Lo que hiciste allá no solo fue hermoso, fue verdadero, profundo. ¿Dónde estudiaste? Juana sonrió con timidez. Nunca estudié. Aprendí con mi madre en casa y lo dejé muy pronto. Y aún así tocaste como pocas personas que he visto, respondió él, sacando una tarjeta del bolsillo. No suelo hacer esto en fiestas, pero hoy fue distinto. Quiero invitarte a trabajar con nosotros como profesora en el proyecto social del instituto. Los ojos de Juana se agrandaron. ¿Profesora? Sí, enseñamos música a jóvenes de barrios periféricos. Necesitamos gente como tú. Gente que enseña con el corazón. Llevó la mano a la boca sin poder creerlo. No sé qué decir. Di solo que sí. Doña Silvia entró a la cocina justo en ese momento. ¿Todo bien por aquí?, dijo con voz dulce, pero mirada nerviosa. Enrique se giró con elegancia. Perfectamente. Solo vine a hacerle una invitación a su empleada. Silvia forzó una sonrisa. Fue solo una bromita. Ni imaginé que ella tocara así. Juana la miró con calma, pero no respondió. Enrique extendió la mano. Juana la estrechó, y en ese apretón sintió algo diferente, como si por fin alguien viera quién era en realidad. El día siguiente amaneció con un silencio distinto. Juana se despertó antes de que saliera el sol, como siempre, pero por primera vez en años. No se puso el uniforme azul. Estaba sentada al borde de su cama sencilla, manos en el regazo, mirada perdida. Aún intentaba entender lo que había pasado. La humillación, el piano, los aplausos, y aquel hombre con una invitación que parecía haber salido de un sueño lejano. Sobre la mesa, la tarjeta, Instituto de Música Popular Española. Juana leyó ese nombre una y otra vez. Se duchó con calma. Escogió su mejor ropa, una blusa blanca de algodón y una falda larga azul. Recogió el cabello. Caminó hasta la parada de 1906 autobús con pasos firmes, como quien carga en las piernas la historia de su propia dignidad. En el instituto fue recibida con cariño. El lugar era sencillo, pero lleno de vida.
Niños corrían por los pasillos con partituras en las manos. Sonidos de flautas, guitarras y risas llenaban el aire. Enrique la esperaba en una sala forrada con fotos de proyectos sociales. «Juana, qué bueno que viniste. Aún estoy intentando entender, ¿esto es real? Más de lo que imaginas. Ya hablé con la coordinación. Queremos que empieces con nosotros. Primero como profesora asistente. Después, si quieres estudiar, tenemos becas completas». Juana sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Nunca lo imaginé. Pensé que mi lugar era otro». Enrique la miró con firmeza. «Tu lugar es donde tu talento y tu coraje te lleven. Y anoche mostraste más que talento. Mostraste fuerza». Juana se emocionó. «Acepto». Mientras tanto, en la mansión, doña Silvia caminaba por la casa con una inquietud que no sabía explicar. Las flores estaban frescas, las alfombras limpias, todo en su lugar, pero algo estaba fuera de control desde la noche anterior. Sentía el peso de las miradas. Algunos invitados le habían enviado mensajes elogiando a Juana, diciendo que la noche fue inolvidable. Pero ninguno hablaba de la anfitriona, y eso la consumía. Fue entonces cuando una empleada le entregó un sobre. No tenía remitente. Era la carta de despedida de Juana. «Doña Silvia, agradezco el tiempo que trabajé en esta casa. Me llevo las experiencias, pero también la certeza de que puedo ser más de lo que el mundo intentó limitarme a ser. No guardo rencor, guardo la fuerza de haber permanecido de pie. Hoy elijo un nuevo camino. Con respeto, Juana». Silvia leyó y releyó. Arrugó el papel, pero no fue capaz de tirarlo. Lo guardó en un cajón del dormitorio. Silencio. Mientras tanto, Juana comenzaba su nueva jornada. En la primera clase estaba nerviosa. El piano del instituto era más antiguo, pero tenía alma. Los niños la escuchaban con atención. Enseñaba con paciencia, con ligereza, con brillo en los ojos. Al final del día, Enrique pasó por allí y la observó sin que ella lo notara. Sonrió. Sabía que había tomado la decisión correcta. Afuera del instituto, Juana se detuvo por un instante. Respiró hondo y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía completa. Ella no había sido salvada por nadie. No había sido descubierta. Solo se permitió ser vista. Y eso bastó. Era el inicio de algo nuevo. Y esta vez el escenario no era de la patrona, era suyo. La mañana siguiente llegó con un silencio distinto. Juana no se despertó con alarma. No necesitó correr ni ponerse el viejo uniforme azul. Por primera vez en muchos años, no tenía que bajar la cabeza para servir a nadie. Sentada a la mesa sencilla de su casa, sostenía una taza de café con ambas manos, mirando por la ventana. El sol entraba con suavidad, pero era dentro de ella donde brillaba con más fuerza. Era el día de la despedida. Dobló el uniforme con cuidado. Lo colocó en una bolsa limpia, no por obligación, sino por respeto a la mujer que había sido dentro de él. Llegó a la mansión al final de la mañana. Los portones se abrieron como siempre, pero ahora había algo diferente en su manera de caminar. Pasos firmes, mirada serena y una dignidad que ya no cabía en aquella casa. Doña Silvia estaba en la terraza, sentada en su poltrona dorada, rodeada de flores y silencio. No había invitados, ni risas, ni música. La mansión, aun con todo su lujo, parecía vacía. «¿Viniste a despedirte?», preguntó sin levantarse de la silla. Juana asintió con una leve sonrisa. «Vine a devolver el uniforme y a agradecer». Silvia la observó con cierta incomodidad. Estaba arreglada, como siempre, pero sus ojos delataban un cansancio que ni la mejor crema podía esconder. «¿Agradecer?», repitió con un tono de ironía contenida. «Sí, por haberme mostrado en quien no quiero convertirme». La respuesta fue dicha con dulzura, pero cayó como piedra en el suelo de mármol. Juana entró en la casa por última vez. Caminó por los pasillos donde pasó años siendo invisible, por las escaleras que subió en silencio.
por el salón donde fue forzada a exponerse, y terminó tocando el corazón de todos. Se detuvo frente al piano. Aún estaba allí, cerrado, intacto, como si tuviera miedo de volver a ser tocado. Juana respiró hondo, pasó la mano sobre la tapa de madera y recordó no la humillación, sino el momento en que transformó la vergüenza en belleza. Doña Silvia apareció detrás de ella en silencio. «Te convertiste en el tema de la ciudad», comentó. «Todos hablan de la empleada pianista». Juana sonrió con educación. «Hoy soy profesora. Mañana empiezo mi segundo grupo de alumnos». La patrona cruzó los brazos, intentando mantener la pose. «Sabes que aquello en la fiesta no fue por maldad». Juana se giró, mirándola a los ojos. «Pero lo fue, y todos lo vieron». Silvia desvió la mirada. «Solo quería entretener a los invitados, hacer algo diferente, y usaste historia como espectáculo. Pensaste que iba a fallar», completó Juana. La antigua empleada caminó hasta una mesa en la esquina. Colocó la bolsa con el uniforme doblado. «Puede donarlo o guardarlo. Yo ya no lo voy a necesitar». Hizo menas de salir, pero se detuvo. «Sabe, doña Silvia, por mucho tiempo pensé que mi lugar era aquí, sirviendo en silencio, aceptando todo. Pero aquella noche me enseñó algo. Me enseñó que a veces no hace falta gritar. Basta con tocar». Y tocó profundamente a quien escuchó, incluso a quien fingió no escuchar nada. Silvia permaneció callada. Juana dio una última mirada al piano. Luego caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró una vez más. «Usted intentó empequeñecerme, pero sin querer me dio un escenario, y lo que era para ser vergüenza se volvió coraje». Salió en silencio, pero un silencio lleno de significado. En la acera, el sol brillaba. Juana bajó los escalones con ligereza, como quien por fin se libera. Mientras tanto, dentro de la mansión, doña Silvia quedó parada en medio del salón, sola, frente al piano cerrado. Por un instante pensó en abrirlo, pero no tuvo el valor. Se sentó en el sofá, y por primera vez en mucho tiempo se quedó en silencio, sin planes, sin control, solo con los recuerdos de aquella noche, la risa burlona, la orden dada en público, los ojos de Juana llenos de vergüenza, y después, la música, toda la sala de pie, los aplausos, el hombre que ignoró su presencia y siguió a Juana, la carta de despedida, y ahora, el final. Se levantó lentamente, se acercó al piano, pasó los dedos por las teclas cerradas, y murmuró: «Era más grande de lo que yo podía ver». Afuera, Juana caminaba por calles sencillas con el corazón en paz. Sabía que su viaje apenas comenzaba. Frente a ella un nuevo grupo de alumnos, una nueva historia, pero dentro de ella la certeza de que nunca más dejaría que nadie definiera su valor. Juana no venció gritando. No necesitó humillar de vuelta, ni probarle nada a nadie. Ella tocó simplemente con coraje, con verdad. Y fue así, sin levantar la voz, que hizo callar todas las miradas torcidas. Porque la verdadera fuerza no está en quien manda en una casa, sino en quien no pierde su esencia, incluso cuando intentan aplastarla. Doña Silvia quiso hacer de Juana un espectáculo de vergüenza, pero terminó presenciando, en silencio, el show de una mujer que supo transformar dolor en arte y humillación en respeto. Y la mayor lección de aquella noche no estaba en las notas tocadas. Estaba en el silencio que vino después. Si te gustó esta historia, deja tu like, compártela con alguien especial y comenta aquí abajo desde qué ciudad de España estás viendo este video. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora para no perderte ninguna historia. Porque aquí, en Más que Narrativas, todos los días hay historias que tocan el corazón, nos hacen reflexionar y nos muestran que, detrás de cada humillación, puede nacer un giro inolvidable. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima.